el juicio final del impío. Así se llama la clase y es la lección número 23. Ahí vamos a estar leyendo, pero hoy quiero comentar algunas cosas antes de ir al manual. Dice el juicio final del impío, pero nosotros sabemos que no es para el impío solamente, sino es para toda la humanidad. O sea, todo ser humano se va a presentar delante del trono de Dios y va a dar cuentas de sí mismo, ¿no? Y es algo hermoso e importante porque ahí tenemos nosotros nuestra consolación, o tenemos nosotros nuestra seguridad, que estamos en Cristo, amados hermanos, y Él es el abogado, y Él es el juez, y Él es el que justifica al impío, dice la palabra, ¿no? Él justifica al impío, y eso es algo debe llenarnos de alegría en este momento. Yo quiero que comencemos y vamos a ver, esto es escatología y es la doctrina de las últimas cosas, de los últimos tiempos. Yo quiero que comencemos en Isaías 24, quiero que me acompañen, por favor, en el verso 21 y del verso 21 al 23. Aquí describe una catástrofe que obviamente va a afligir al mundo entero lo va a afligir esta catástrofe. ¿Por qué? Pues es el día del juicio, el juicio final, ¿no? Y será una catástrofe realmente mala, o pues, bueno, catástrofe, ¿verdad? Para los impíos, pero para nosotros, hermanos, estamos llenos de esperanza. Para los justos es una realidad, es una consumación de su propósito o de su plan, de su promesa, de ese tiempo que vamos a pasar junto con Él, de estar con Él, poder recibir esos galardones, poder estar en su presencia. Imagínense en el trono blanco de Dios, con Cristo sentado en el trono. Y que tú y yo, redimidos por su sangre, amados hermanos, pero por nuestra fe en Él, podamos estar en ese momento, pues, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que nos diga así el Señor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leer esto porque realmente la clase es para los impíos en su mayoría, ¿no? Pero no deja de ser una bendición para nosotros saber que nosotros, amados hermanos, sí vamos a estar en ese juicio, sí vamos a estar delante de Él, pero va a ser totalmente diferente la respuesta de Dios hacia nosotros, a todos los que hemos creído, los que lo buscamos, los que lo amamos, los que le creemos, los que vivimos conforme a esta nueva vida, ¿verdad? No al que está fingiendo, porque recuerden las parábolas, ¿no? Señor, en tu nombre hicimos. Aparte de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y esas personas estaban creyendo, estaban engañados, pensaban que ellos estaban delante del juicio de Dios y que eran aprobados. Eso es fuerte, eran aprobados, pero ¿qué pasa? Dios los va a rechazar. Entonces, esto es importante en ese sentido, ¿no? Porque vamos a estar delante de Él y Él nos va a enseñar verdaderamente nuestra posición. Y nosotros no debemos llegar a sorprendernos o engañados, porque podemos engañar a muchas personas, pero no a Dios. Y eso es algo que tenemos que considerar en nuestro caminar y en nuestra vida cristiana. Bueno, Isaías 24, esa es la palabra del Señor. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los escarnecedores en mazmorra. Fíjense, serán amontonados, es fuerte, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos sea glorioso, ¿no? Delante de sus ancianos sea glorioso. Es algo hermoso, porque está hablando de las dos condiciones, del día del juicio, de cuando Él venga a juzgar, a afligir este mundo en ese juicio final. Imagínense, es una catástrofe. ¿Para quién? Para los que lo han negado. Y dice que Él los va a encerrar en prisiones, sufrirán, serán echados en las prisiones, prisioneros en, pues, destrucción eterna, ¿no? Muerte eterna. Una condición muy lamentable para todo aquel que es un impío. ¿Recuerdan quién es un impío? ¿Recuerdan que hemos estado hablando de esta definición? ¿Se recuerdan cómo podemos ver un piadoso y uno que no es piadoso, un impío? Bueno, yo se los voy a decir, yo lo anoté aquí, se los voy a decir. El impío es el carente de piedad, que vive sin importarle si le agrada a Dios su vida, sin tomar en cuenta a Dios. Si su vida no es un acto de adoración a Dios, no le interesa, ¿no?
sea, no le importa. Ese es un impío. Si a ti no te importa tomar en cuenta a Dios, si tu vida no es un acto de adoración diaria a Dios, si no te importa agradarlo o eres carente de piedad, eres un impío. No tienes o no sientes compasión o piedad, no tienes respeto por Dios, ese es un impío. Dice la palabra que son enemigos de Dios, están en rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Lo han negado, no lo quieren escuchar, no lo quieren oír, simplemente no les importa por muchas razones, pero esa persona es un impío que está alejado de Dios, ¿no? Y un piadoso es aquel que vive en el temor de Dios, vive para ser agradable a Dios. Su vida es agradable, lo toma en cuenta en todos sus caminos, viviendo en amistad y viniendo a Él en arrepentimiento y fe, ¿no? O sea, ese es un piadoso, es una persona que ha confiado, ha creído y está delante de Él todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto es una promesa que ya está cumplida en nuestras vidas, amados hermanos. Esto es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque el único que puede cambiar ese destino eterno entre el impío y el justo es Cristo. Pero Él lo hace hoy, o podemos decirlo, ya lo hizo. Toda persona, amados hermanos, que ha creído en el Señor Jesucristo, Él, vamos a decir, va a ser librado de ese juicio o va a ser librado de esa condenación de ese juicio. Ya estaba ya. En cierta manera ya empezó el juicio, vamos a decirlo así, contra los que niegan a Cristo y los que lo aceptan. Ya empezó el juicio. Vamos a la palabra. Quiero que me acompañen algunos versículos para poder entender este punto, porque es importante. Es muy importante saber, amados hermanos, lo que la Biblia dice de que Dios nos justifica, vaya. ¿Cómo nos justifica Dios delante de Él, no? Dice que Él justifica al impío. Dice, su fe le es contada por justicia, por medio de la fe. Cuando creemos, cuando nos acercamos, en verdad, amados hermanos, en arrepentimiento y fe, toda la película cambia. Todo el futuro cambia. Todas las consecuencias negativas cambian. Ya no son para nosotros. Entonces podríamos decir que el juicio final ya empezó, o ya estaba ya declarado, para el justo y para el que no lo es. Obviamente, Dios, dice la palabra, que Él no detiene su promesa como algunos piensan que la detiene, sino que es paciente para que, esperando que alguien más se salve, que no se pierda, sino vengan al arrepentimiento, ¿no? Y está esperando, pero Él ya tiene el plan y ya sabe quiénes son sus hijos. ¿Por qué? La palabra lo dice, amados. Dice Juan 3:18. Acompáñenme, por favor, a Juan 3:18. Y aquí vamos a ver cómo personas que, sabiendo que el día de mañana va a haber un juicio delante de Dios, aún así niegan al Señor. Están negando al Señor, amados hermanos. Y vuelvo a repetir, que tú y yo estemos en un Zoom conectados, o estemos yendo un domingo a la iglesia, o estemos reuniéndonos en la oración las mañanas, eso no indica que tú y yo vamos a ser librados de esa condenación. Lo único que nos puede librar de esa condenación es Cristo en nosotros. Cuando hemos abierto nuestra vida totalmente para que Cristo venga y viva nuestra vida. Eso no es viviendo mi vida que me puedo salvar, es que Cristo viva mi vida y yo viviendo su vida de Él. Porque ese es el plan y ese es el propósito eterno que tenemos. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso es importantísimo para todo creyente. No puede haber un creyente que no le ha abierto su vida y su voluntad a Cristo. No puede ser que seas un creyente y que hagas lo que se te antoja. No puede ser. O sea, no se puede, ¿no? Dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no crea el que no cree, perdón, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, sabiendo que viene el juicio y que mañana, muy pronto, vamos a estar delante de Él, aún personas dicen, no creen. Dice la palabra, el que no cree ya ha sido condenado. Y nosotros, el que cree en Él no es condenado. Entonces ya podemos ver cómo ese juicio pues, ya está dictado. No lo sé si resuelto, pues está dictado. Porque Cristo conoce, amados hermanos. Él sabe quiénes somos. Él nos llama a su presencia. Vean Juan 3:36, ¿no? Cómo su condena ya está garantizada para aquellos que lo rechazan. El que lo rechaza, en verdad, amado hermano, no sabe lo que está haciendo. Está, en verdad, ciego, tristemente.
Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces vemos esa fuerte condenación garantizada, amados. O sea, no, garantizada. El que no cree, el que lo rechaza, no tiene vida eterna. El que se rehúsa buscarlo, rendirse a él, conocerlo, no tiene vida eterna, sino que toda la condenación vendrá sobre él. Y ahí es el juicio, ¿no? Vamos a ver ese juicio, ese gran día, ese día, pues sí, de terror para los impíos, pero de gran gozo y alegría para nosotros, los creyentes, los que le hemos dicho sí al Señor. Es nuestra esperanza. Y como les decía, vamos a esperar ese galardón. Entonces podríamos decir, ¿por qué va a haber juicio si ya Dios sabe quién sí, quién no, cómo está? Obviamente, Él sabe todo, pero dice la palabra, ¿no? En Filipenses 2:9 por ahí, 9 o 10, dice, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua le confesará. O sea, ese es el galardón que Dios le da, porque dice que Él va, sufre, va a la cruz, muere por nosotros, cumple su obra, cumple todo su plan de Dios, pero dice, Dios le va a exaltar a lo sumo, le va a dar un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Cristo, en el Cristo Jesús se va a doblar toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Es hermoso, amados hermanos, porque todos vamos a estar delante de Él, pero pueden imaginar esa escena de todas esas personas que le han cerrado la vida a Cristo, que le han ignorado, que se han burlado, lo han ofendido, que lo han rechazado. Bueno, dice la palabra que todos van a doblar la rodilla. Todos delante de Él doblarán su rodilla. Hoy no quieren, pero va a haber el día del juicio y de eso estamos hablando. El día del juicio, y es un juicio final y es tremendamente fuerte para ellos, amados hermanos. Nosotros, gracias a Dios. Acompáñame a Juan 5:24 al 27, por favor. Aquí vamos a ver la señal, o nos señalan el juicio, donde la ira de Dios ya está revelada, ya está. Pero sin embargo, el que cree en Cristo y hace obviamente la voluntad de Cristo, esa ira pues fue derramada sobre Cristo, vaya. Cristo la tomó por nosotros. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acuérdense que no estábamos muertos, nacemos en delitos y pecados, muertos. Podríamos decir, amados hermanos, que íbamos directo a la condenación. Directito a la condenación íbamos, todos. Pero Dios, amados hermanos, dice, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo, el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces aquí nos está hablando del juicio que nuestro Señor Jesucristo está con toda autoridad esperando hacer. Pero nuestro destino futuro depende, amados hermanos, de nuestra relación presente con Cristo. Hoy, Él ya pagó, Él ya consumó, Él ya dio, eh, mm, la libertad, la salvación. Él ya la dio. Yo la tengo, yo la he recibido, yo vivo en ella, yo disfruto de ella, yo camino en ella, yo obedezco en esa bendición. Todos los beneficios del juicio final están sobre los hijos de Dios, para salvación. Todo lo contrario para el impío. Dios no va a poder tratar igual al impío que al justo, que al piadoso, que al que ha creído en él. Hay una gran separación, hay una gran diferencia. Recuerden la palabra de Dios, Mateo, Lucas, todos los evangelios, cuántas parábolas nos hablan del juicio final. Muchísimas. Por mencionar alguna, está, no sé, las 10 vírgenes, está la de los labradores malvados, la fiesta de las bodas, está, ayúdenme alguno, pero hay muchas que nos hablan del juicio final. Por alguna razón, Dios repite tanto, amados hermanos, que vamos a estar delante de Él y vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas delante de Él. Y obviamente son llamadas de atención para todos nosotros.
Porque el impío, les vuelvo a decir, aborrece a Dios. El impío no le importa dar cuentas a Dios. Al impío no le importa desobedecer. Entonces no oye la palabra, vaya. El impío no puede oír la palabra. Tiene que, por medio del Espíritu Santo, Dios regenerar su corazón para que pueda oír la palabra de Dios. Pero él decide y ha decidido, pues obviamente, alejarse, ¿no? Estos versículos son claros. El que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Más ha pasado de muerte a vida. O sea, el que oye mi palabra y cree que me envió. Nosotros tenemos ese destino en Cristo, amados hermanos. Si yo me arrepiento de mis pecados y deposito mi fe en Cristo, yo voy a recibir esa vida eterna. Pero el día del juicio será revelado en algo sorprendentemente fuerte para los impíos. ¿Por qué? Porque son enemigos, porque han decidido estar en rebeldía delante de Dios. Y eso es algo muy fuerte. Nosotros sabemos nuestro destino. Yo te pregunto, ¿tú sabes tu destino? Bueno, el único que puede cambiar este destino de maldad para un destino de bendición es Cristo. Juan 10:27, acompáñenme, por favor. Juan 10:27-28. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos somos ovejas de Cristo? Que verdaderamente al oír su voz no hay algo más importante. No hay nada que se pueda comparar con oír la instrucción, la voz de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo? Y me siguen. O sea, no son ovejas de distancia, están pegadas a Él. Buscan satisfacción en Él, buscan provisión en Él, cuidado en Él. Esas son las ovejas de Dios. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vean qué hermoso poder oír, amados hermanos, de la voz de Dios, estas bendiciones. Nunca perecerán. Hay una garantía presente y futura en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor, amados hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Imagínate, amados hermanos, los que han oído la voz de Dios son sus ovejas. Son sus ovejas, somos sus ovejas. Les decía, ¿por qué es necesario el juicio? Ese día se va a señalar ampliamente la sabiduría de Dios y la gloria de Dios, mostrando públicamente el destino eterno de cada persona. Como les decía, podemos estar engañados o engañando a otras personas, pero en ese momento será revelado públicamente el destino de cada uno. Imagínate las sorpresas. En nosotros no va a haber sorpresa, amados hermanos. Le hemos creído, hemos confiado en Él, conocemos su sabiduría, pero conocemos su veracidad. Él es Dios. Se ha mostrado, se ha revelado, nos ha hablado de muchas maneras. Y es muy importante en esa revelación que hemos recibido de parte de Dios, amados hermanos, que nosotros no solamente tengamos un entendimiento intelectual, sino un entendimiento práctico o ¿cómo podríamos decirlo? Un entendimiento vivo, vaya, no sé cómo decirlo. Que la palabra se viva. Que cuando Él dice, yo soy su oveja, yo estoy viviendo esa verdad. No es solamente aquí, no es solamente que yo la crea, que yo la piense, y yo diga, ah, sí, gloria a Dios. No, no, no. Yo la vivo, yo soy su oveja, estoy vivo por Él. Tengo vida eterna. O sea, es algo que ya estoy yo disfrutando, viviendo en este momento de mi vida. Esas son las ovejas de Dios. No intelectualmente, porque eso no funciona, amados hermanos. La vida es práctica. Y más la vida de Dios, con tanto poder. Imagínense que yo solamente tenga un concepto de Dios, pero a la hora de los trancazos me la paso sufriendo. ¿Por qué? Porque no vivo, no lo conozco realmente. No lo experimento en mi vida, ¿no? Y de otra forma, vamos a recibir nuestra recompensa delante de Él. Es otra razón por qué es necesario el juicio de Dios, porque en ese momento vamos a recibir nuestra recompensa, pero también el castigo, en el caso de los que reciban castigo. Y esto va a ser el día, amados hermanos, en que vamos a ver ese poder, el señorío, cómo ha vencido Dios. Se va a notar, porque muchas personas pueden dudar y dudan. Hoy te lo vamos a ver aquí en el manual, porque nos dice un poquito de esto, ¿no? De que personas que ya esta doctrina del juicio final, como que lo ven echado, como de pasado de moda, ¿no? Como que ya se tardó, esto ya no tiene poder. Amados hermanos,
Es la doctrina del juicio final, no es cualquier cosa. Imagínate, esa exhibición pública, sentenciando Dios en su soberanía y en su poder a impíos y a justos. Él lo promete y así va a ser. ¿Quieren comentar algo o vamos al manual directo? ¿Al manual directo? Bueno, pues vamos al manual directo. Entonces, ok, amados, estas, como decía, las palabras nos están hablando de estar atentos, estar listos, estar preparados. La Biblia es esto, atento, listo, preparado, ¿no? No en mis fuerzas, porque eso es algo hermoso también, saber. No es en mis fuerzas, yo no puedo hacerlo, yo no lo lograría, yo no podría cumplir nada, amados hermanos. Es en las fuerzas de mi Señor, es viviendo su vida, es que Él me acompañe o que él me lleve, ¿vale? Él es el que nos guía, es nuestro hermano mayor, del cual nos agarramos de su mano y vámonos. Ahí es como, ¿no? Ok, vamos a leer, por favor, vamos al cuadernito y vamos a leer el juicio final del impío, lección 23. Dice, posiblemente el juicio final es la doctrina más asombrosa de toda la escritura. Esta doctrina de que cada uno de los que pertenecen a la raza de Adán estará delante de Dios, de un Dios justo y omnisciente, y serán juzgados de acuerdo con cada pensamiento, palabra y obra. Imagínense, vamos a ser juzgados según cada pensamiento, palabra y obra. Es algo que va mucho más allá de nuestra imaginación, obviamente, no podemos entenderlo, pero sí entendemos algo, amados hermanos. Va Cristo como nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Para nosotros, Él es nuestro abogado. Nosotros vamos a estar sin ningún problema delante del trono blanco, porque es nuestro Padre y tiene promesas de vida eterna. Dice, aunque la doctrina del juicio final es muchas veces burlada o rechazada como una reliquia del pasado, debemos recordar que es la clave, la clara, perdón, enseñanza de la Escritura y una verdad razonable a la luz de lo que conocemos sobre los atributos de Dios. Claro, no podemos dudar, porque conocemos a Dios, que es real, que es fidedigno, que es verdadero. Entonces, si yo conozco los atributos, o la otra forma de decir, yo conozco a Dios y su carácter, yo tengo que creer y confiar que esto que dice la palabra sobre el juicio final va a acontecer. Es real, va a pasar esto. Dice, conocemos sobre los atributos de Dios, ciertamente es la prerrogativa de Dios, tanto gobernar a las criaturas que Él ha creado como juzgar a las criaturas que Él gobierna. O sea, es su derecho, ¿no? Prerrogativa es un derecho de Dios de juzgar a quien Él creó. Yo creo que sí tiene derecho, ¿no? De hecho, no es solo su prerrogativa, sino que es una demanda de su carácter justo. ¿No hará el juez justo de toda la tierra lo que es justo? Aquí lo dice en Génesis 18:25. ¿No es acaso necesario que un Dios moral lleve a cabo la justicia moral en el universo que Él mismo ha hecho? Claro, es justo, es legal, es justo, es normal. Es normal que el Dios justo juzgue a su creación, ¿no? Él mismo hizo la creación. Ahora, si nosotros, creo que lo dice más adelante, mejor seguimos leyendo. Dice, ¿le negaremos a Dios el mismo derecho que demandábamos para nosotros mismos en nuestras propias cortes? Claro que no. O sea, nosotros podemos decir, Dios no tiene derecho a juzgarnos, Dios no tiene derecho a atemorizarnos, ¿no? Atemorizar a la gente. ¿Cómo va a estar atemorizando a toda la pobre gente con que va a haber un juicio, que vamos a estar delante de su trono y que los que no pasaron la prueba van a ser sentenciados a la muerte eterna y al lloro y crujir de dientes? Ese Dios es un Dios malo, es un Dios feo. La gente podría decir misa, ¿no, hermanos? Pero Él es el creador. Él tiene derecho a hacerlo. Él no tiene ningún problema y es justo, vaya, que Él mismo lo haga. Dice Génesis 18:25. No hará el juez justo de toda la tierra lo que es justo. Eso es importante. Tú y yo vamos a descansar y vamos a confiar en que Él va a juzgar justamente. No va a ser como en nuestros tribunales, que a lo mejor de repente a los inocentes los declaran culpables. No, eso no va a pasar. Él sabe perfectamente, dice aquí en el principio, dice, cada pensamiento, palabra y obra.
Dios lo tiene. Por eso es tan importante venir en arrepentimiento todo el tiempo con Dios, ponernos a cuentas con Él, declarar nuestra iniquidad, o sea, nuestro pecado, nuestra maldad delante de Él. Poder decir, Señor, sí, Padre, perdón, pensé, actué, hablé, dije, la regué, perdóname, Señor, por favor, perdóname. Y cambiar el rumbo, amados hermanos. No estar coqueteando con el pecado y pasándome de listo pensando que, ay, sí, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Él no puede ser burlado, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Dios conoce tu corazón, amado hermano, conoce mi corazón. Él le agrada que salga de tu corazón, de lo más profundo de tu corazón, esas palabras de arrepentimiento, de ayuda, de pedir consejo, de pedir guía en nuestro diario vivir tan complicado que tenemos. Por eso tenemos esa posibilidad hermosa de ir en oración a Él. ¿Por qué le oye las oraciones? Ok, como les decía, es incomprensible que Dios trate al justo igual que al impío. No va a pasar. Él va a hacer una separación grande. Seguimos leyendo. El juicio final es una doctrina fundamental de las Escrituras. Es fundamental, es una base de las Escrituras, ¿no? Dice, es imposible abrazar la inspiración divina y la infalibilidad de la Biblia sin abrazar la doctrina del juicio final y la condenación eterna del impío. O sea, no podemos agarrar una cosa, la inspiración divina o la infalibilidad de la Biblia y no tomar en cuenta el juicio final o la condenación del impío. Es lo mismo, es Dios, es completo, es perfecto. Todo es perfecto. Cuando nos castiga, cuando nos corrige, cuando nos habla fuerte, es perfecto. Y cuando nos ama y cuando nos consuela y cuando nos sana, es perfecto. Él es perfecto en todo lo que él hace. El hombre lo ve con su cosmovisión, con sus lentes. Tú te pones los lentes del mundo y ves a Dios y dices, no, pues Dios está mal. Pero ponte los lentes de Dios para que veas cómo Él ve y vas a darle gracias por cómo Él te corrige o te ayuda o te bendice en todo momento. Entonces tenemos que considerarlas de igual forma. Dice el librito, aunque mucho acerca de esta doctrina permanece como un misterio, sin embargo, es una absoluta certeza de acuerdo con las Escrituras. Todos y cada uno de los miembros de la raza de Adán serán juzgados por Dios. El impío será condenado al castigo eterno y el redimido en Cristo heredará la plenitud de la salvación. Lo que estuvimos platicando. Y es algo que, en verdad, no podemos no asombrarnos y deleitarnos y darle gracias a Dios, porque aún si nosotros habernos dado cuenta de sus planes, Él ya tenía un plan perfecto. Ahora lo descubres y dices, o lo descubrimos y decimos, Padre, yo me estaba haciendo el rogar pensando que te estaba haciendo el favor a ti, no, tú siempre me hiciste a mí el favor, o sea, tú eres mi Dios, siempre pensaste en mí, en mi eternidad. Punto uno, el juicio final es una doctrina esencial de la escritura y de la fe cristiana. Esta verdad es comunicada claramente en Hebreos 6, 1 y 2. Si alguien por favor me ayuda, podemos leer Hebreos 6, 1 y 2. Dice, ¿cómo es que el escritor se refiere a esta doctrina? A ver, vamos a leer y vamos a meditar en esta escritura. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ok, entonces aquí nos está hablando, dice, no echando, a ver, el principio, ¿cómo decía? No, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos Ok, adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas ok, de la fe en Dios. ok, dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, nos extendemos a lo que es fundamental, vaya, al fundamento, a lo que es real, a lo que es verdadero, a lo que es importante, ¿no? Dice aquí la nota, lo vamos a entender. Dice, la palabra viene de la palabra griega arch, que denota un principio o un origen. O sea, de eso habla, del principio, del origen de la doctrina del juicio final, ¿no? O sea, es algo del comienzo, vaya. La frase rudimento de la doctrina significa literalmente palabras del principio.
nos dice que la doctrina del juicio eterno es un principio o una enseñanza fundamental del cristianismo. No es una especulación teológica, es una certeza bíblica. O sea, nos está enseñando la importancia de esta palabra, o sea, de esta doctrina, vaya, que no es así como cualquier doctrina, sino es básica, fundamental, que está desde el principio, que es parte de la teología, vaya, de la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, nos quiere dar a entender la importancia de esta doctrina, el juicio final, porque como nos dijeron antes, personas piensan pues, que no está pasando, ¿no? Que no está pasando, y si no está pasando, pues no va a pasar, pero va a pasar, porque la palabra de Dios se ha cumplido y se va a cumplir a su totalidad, amados hermanos, en un momento cuando Él lo decida, ¿no? Punto 2. El juicio final de Dios a la humanidad está tan arraigado al Antiguo Testamento que negar su realidad sería negar la infalibilidad de las Escrituras. Entonces, el juicio final de Dios a la humanidad está tan arraigado en el Antiguo Testamento que negar su realidad. Ok, nos van a hablar de cómo en el Antiguo Testamento nos hablan del juicio final, ¿no? Dice, negar su realidad sería negar la infalibilidad de las Escrituras. Y la Escritura sabemos que es fiable, que es perfecta. Entonces, no podemos negar una doctrina porque negaríamos la palabra de Dios, negaríamos todas las Escrituras. Salmo 9, 7 al 8, por favor, ¿me pueden ayudar? Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dice, ¿qué nos enseñan los siguientes pasajes? Ok, del Antiguo Testamento acerca de la certeza del juicio final de Dios. Estos salmos obviamente nos van a hablar de esa certeza, de cómo lo hablaban, cómo lo hablaron, cómo lo enseñaron en el Antiguo Testamento. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha puesto su trono por juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. O sea, nos está enseñando esa verdad, esa realidad de lo que va a suceder, de que no es una doctrina débil, vaya, no es una doctrina que aunque muchas personas, como estamos viendo, piensan que no va a pasar, la palabra de Dios nos dice, eso va a suceder, porque Dios es verdadero, Él permanece para siempre y ha puesto su trono para juicio. Léanos, por favor, el Salmo 96, 10 al 13. Alguien ayúdeme. Decid a las naciones, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Qué hermoso salmo, ¿no? Está hablando de que Él viene a juzgar, Él viene a castigar el pecado, pero no solo a castigar el pecado, sino viene a gobernar sobre el mundo como el rey justo. Él gobierna, amados hermanos, Él reina. Y me gusta porque también dice, toda la creación le adora, o sea, toda la creación está dando testimonio, toda la creación, todo lo creado, da testimonio de su verdad, de esta verdad, lo que nos dice el Salmo, ¿no? Y es cierto, amados hermanos, todo indica y habla de esta verdad. Ese juicio es real. Dios va a castigar el pecado y Dios va a gobernar como un rey justo, porque es su promesa y es su verdad. Eclesiastés 3:17, por favor. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Ok? Dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará a Dios. Es Eclesiastés, recuerde, ¿no? Salomón disertando o pensando, ¿no? Dice, yo ya me di cuenta que Dios va a venir a juzgar al justo y al impío, porque ahí hay un tiempo para todo. Está hablando del tiempo de todo, ¿no? Pero dice, yo ya sé que Dios va a venir y va a ser un Dios, un rey justo y va a juzgar al impío. ¿Cómo puede haber iniquidad, amados hermanos, en esto? O sea, ¿cómo las personas podríamos nosotros pensar que Dios podría actuar de una manera equivocada? Si Dios es real, Dios es justo, Dios tiene un plan perfecto y hermoso
para todos y para siempre. Entonces las personas que puedan pensar que el juicio final va a ser algo malo o algo adverso, no, Dios es hermoso y va a juzgar, sí, va a castigar, pero al justo, al que cree, al que ha confiado y tiene fe en él, Dios lo va a levantar y lo va a fortalecer, no va a haber ningún problema para él, todo va a ser perfecto y más perfecto de lo que pensamos. Pero sí, sí, estamos hablando del juicio, va a haber un juicio, ¿no? Dios es justo, sabemos que es justo y hay tiempo para el juicio, también lo sabemos. Va a haber tiempo para el juicio. Eclesiastés 11:9, por favor. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ese es el final de este discurso, ¿no? Creo que es un poquito antes, es un poquito antes del final de Eclesiastés, pero me gusta porque dice, vive ahora con la puesta vista en tu eternidad. O sea, tienes que saber que va a haber un juicio. Tú tienes que poner tu atención, tú tienes que poner tu vista en ese juicio y vive conforme a lo que viene, ¿vale? O sea, dice, lo voy a volver a leer, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Jehová, te juzgará Dios. Entonces, sí, sí, vive, pero con tu vista puesta en esta eternidad, en este juicio. O sea, no ignores el juicio, vaya. No lo pases por delante, ¿no? Que no sea como, sí, como les decía, como un cuento, ¿no? Como algo que pues llegará, ¿no? Sí, quién sabe si llegue, igual ya ni voy a estar aquí. No, amados hermanos, es una realidad. Y vamos a estar delante del juicio de Dios. Tenemos esta eternidad, eso es importante entenderlo. Que tú y yo, cuando hemos recibido al Señor y hemos nacido de nuevo y ha venido el Espíritu Santo a morar en nosotros, ahora nosotros tenemos esta relación de eternidad con Dios. Podríamos decir que no vamos a morir, aunque vamos a morir, pero vamos a pasar directamente con el Padre. Vamos a estar con Él en este juicio. Cuando nos juzgue, nosotros ya vamos a estar con Él. Eso es lo que yo creo. Así como te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, así va a ser. De un cerrar y abrir de ojos, tú estás con el Señor. Esa es su promesa. Y va a ser hermoso poder estar con Él, amados hermanos, pero obviamente considerando todo esto. Eclesiastés 12, 13 y 14, este sí es el fin del discurso. Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos llamará a cuentas, por tanto, lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Fíjense qué interesante, es el fin del discurso. Teme a Dios y apártate del mal. Temer a Dios es el resultado de creer en Él. Temer a Dios es el resultado de adorarlo, de estarlo amando, de tener esa relación. Tener acciones de gracia con Dios es el resultado de temerle, de conocerlo. O sea, temerlo, amarlo y obedecerlo es lo mismo. Es lo mismo con Dios. Y esto, amados hermanos, Dios nos lo exige. Nos exige amarlo, nos exige obedecerlo, nos exige, adorarlo también, ¿no? Adorarlo, amarlo, temerle. Eso es parte de Dios. Así es, amados hermanos. Recuerden a Job, voy a leerles Job 1:1. Recuerden, la vida de Job es muy interesante. Este hombre, dice la palabra, cómo sufrió, ¿no? Cómo sufrió, pero era un hombre temeroso de Dios. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, qué testimonio, ¿no? Da la palabra de Dios de Job. Temeroso de Dios, apartado del mal, recto, perfecto, un varón justo, ¿no?
qué tremendo. Y bueno, conocemos la historia, pero es algo que nosotros podemos ver para nuestra propia vida, como un testimonio, amados hermanos. ¿Estaremos preparados para el juicio? Les pregunto, no sé si estamos preparados. Pero con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo estamos, amados hermanos, realmente libres de este juicio. El punto es, si estamos en Cristo, es real. Tu amor, tu adoración, tu temor, tu obediencia, es real. Hay sí, esa adoración, ese resultado, ese amor, ese cuidado de Dios en Cristo Jesús. Esto es importante. Punto 3. Es importante entender que la verdad del juicio final no es meramente una doctrina del Antiguo Testamento. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos del Nuevo Testamento acerca de la certeza del juicio final? Entonces estaba hablando de la certeza de este juicio y hoy vamos a leer algunos versículos del Nuevo Testamento. Ya leímos del Antiguo Testamento, ahora vamos a leer del Nuevo Testamento. Romanos 14, 10 al 12, por favor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Qué tremendo, amados. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Y dice, cada uno de ustedes dará cuenta a Dios de sí mismo, ¿no? Él es el juez de todo, de todas las cosas, de todo el universo, de todo el mundo. Pero como les dije, amados hermanos, estamos preparados para el juicio porque Cristo lo hace posible. Porque solamente Cristo y por medio de Él, nosotros es que estamos preparados para el juicio. Es que podemos dar cuenta, vaya. Solamente con Él es que podemos cambiar nuestras conductas, cambiar nuestras maneras de pensar, de ser, de vivir, de actuar. Solamente con Cristo. Es Cristo en nosotros y eso nos lleva a esa realidad, a esa piedad, a ese amor, a ese cuidado, a ese gozo, a esa bondad. Es Cristo en nosotros. De otra manera estaríamos con muchos problemas y temores. Y de otra manera yo creo estudiar estas doctrinas en verdad nos causarían culpa y temor y no sé. Pero en Cristo nosotros estamos preparados. Estamos preparados, amados hermanos. Es posible enfrentar el juicio. Es posible si Cristo está en nosotros. Y esto es algo que debemos saber. ¿Todos vamos a comparecer? ¿Todos? Sí, vamos a comparecer. Dice, cada uno dará cuentas de sí mismo, de todo pensamiento. Sí, sí lo vamos a hacer. Pero recuerden, dice, lo que tienen en la mente de Cristo. Imagínense en ese momento, pues, con Cristo, frente al tribunal. Vamos a ser aprobados. Hebreos 9:27, por favor. Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De la manera que está establecido, o sea, nadie va a poder escapar, todos vamos a morir, ¿no? De esta muerte. Y dice, está establecido y que los hombres mueran una sola vez y después de el juicio. O sea, después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. El impío tiene su condenación y el justo tiene su recompensa. Su recompensa. Ahora, como les decía, y es lo que yo sostengo y creo, es que nosotros ya vamos a estar con el Señor cuando venga el juicio. Cuando tú termines tus días aquí, dice la palabra, cuando duermes en el Señor, tú vas a pasar a su presencia. Y es lo que yo creo que va a ser así. Porque obviamente hoy hay otra postura muy fuerte también, que dicen que vamos a dormir y que Él va a venir y vamos a resucitar de los muertos. Y así lo dice la Biblia también. Pero también nos dice que nosotros ya vamos a estar con Él en el día del juicio. O sea, cuando muramos, en ese momento estamos con Él. Vengamos. Y hay versículos que lo sostienen, nada más que no los tengo ahorita. Pero es importante saberlo, ¿no? Ok, por favor, 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces Cristo va a terminar a juzgar. Todo está terminado. Él está ahora
entronizado en su trono, vaya, para juzgar, listo, preparado. Ya está todo, amados hermanos, Él va a juzgar. Y tú y yo, para la gloria de Dios, estamos preparados. Punto 4, ya estamos terminando. Bueno, no vamos a acabarla, obviamente, porque son puros versículos que nos muestran que de la realidad, vaya, de la verdad del juicio final, que es una realidad. Y es lo que nos habla de la lección realmente. Pero vamos a leer este punto 4. Se los leo, dice: en la Escritura hay muchos nombres que se dan para describir el día del juicio, del día en que Dios juzgará a todos los hombres. Identifica cada nombre de acuerdo a las Escrituras dadas. Luego escribe tus reflexiones acerca de cada nombre, que cada nombre nos comunica, ¿no? Entonces, en 2 de Pedro 2:9, dice aquí, dice, y es el día del juicio. ¿Quién quiere leer 2 de Pedro 2:9? Es un versículo muy bonito. Nos habla de que Dios nos va a librar. Nos va a librar. Perdón. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dice, sabe el Señor librar de tentación, fíjate, de tentación a los piadosos, de problemas, de tentación, o sea, de las aflicciones. Esa es la tentación. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios castigará severamente a los malvados, pero también dice, librará a los justos del peligro. O sea, la tentación es un peligro. Él te va a estar librando de ese peligro. Te va a estar cuidando, te va a estar ayudando, ¿no? Y obviamente pues se habla también de que va a venir a juzgar y va a venir a salvar al creyente. Y lo que también nos dice que estas cosas son seguras. Son seguras. Tanto el juicio para el impío como la salvación para el creyente. Son seguras. Eso quiere dejarnos muy claro. Son seguras. Dice, nota, la palabra juicio viene de la palabra griega crisis, de la cual se deriva la palabra española crisis. Denota un juicio legal o una decisión o evaluación judicial. La frase aquí indicada, el día cuando Dios omnipotente evaluará y decidirá el destino de todos los hombres, su decisión jamás será revocada, y su decisión jamás será revocada, ¿no? Entonces, cuando habla de esto de juicio, quiere decir que Él va a evaluar y Él va a decidir el destino de cada hombre, y que obviamente su decisión pues, no puede ser revocada. Él es Dios. Punto B. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que está en Romanos 2:5, así dice la palabra, ¿no? Que estamos nosotros, bueno, acompáñenme, por favor, leamos Romanos 2:5, porque sí es amplio el versículo. Ayúdenme. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjate. O sea, fuera de Cristo, amados hermanos, nosotros solamente estamos atesorando, reteniendo ira. Fuera de Cristo, dejamos de estar en paz. Fuera de Cristo, amados hermanos, estamos atesorando, pues, maldad, ¿no? Ira y condenación. Pero con Dios, todo lo contrario. Bueno, yo creo que brincamos. ¿Quién quiere comentar algo? Les digo, son versículos, y vienen todavía varios versículos, pero todos nos hablan de la misma razón, ¿no? De la fiabilidad, de la certeza, de la realidad de esta doctrina. Yo creo que con lo que hemos leído nos podemos dar una idea muy clara de que Dios nos quiere llamar la atención a estar preparados, a estar listos, estar conscientes de que esto va a ser real, va a pasar, va a ser totalmente como lo dice la palabra de Dios. Y sí, hay mucho que decir, obviamente hablando del impío, quién es un impío, cómo es un impío, todas las consecuencias del impío, por qué es un impío, ¿no? Obviamente una persona que detesta a Dios, que no lo busca, que no le importa.
será la razón, ¿no? ¿Por qué le cae tan mal Dios? ¿Por qué odian a Dios? No creen en esta doctrina, no creen en Dios, no creen realmente son incrédulos, pero la palabra les habla muy fuerte a ellos. La palabra les habla realmente fuerte a todas estas personas de las consecuencias que van a tener por haber rechazado, por haber, bueno, no haber tenido ese tiempo de meditar, de pensar, de buscar y de arrepentirse y que Dios pudiera pues, restaurar sus vidas y perdonarlos, ¿no? Y salvarlos. La palabra de Dios es clara y también nos habla de que Él tiene elegidos, escogidos. Pero si nos insiste tanto en esto, quiere decir que aún los elegidos, amados hermanos, estamos o ¿Puedo podríamos comentar estar en algo? problemas. Sí, adelante, hermana. Este, en esta lectura que hemos visto y desde lo que hemos visto desde el pecado de Adán y Eva, mucha gente piensa, no sé cuál sea su pensamiento, pero la Biblia no nos dice que vamos a pasar la eternidad en el cielo. Em, y nos habla que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva en Apocalipsis, que son los últimos capítulos que no alcanzamos a ver. Ajá. Y al principio, si recordamos cómo inicia Génesis, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y acá también va a haber, en Apocalipsis nos habla que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Si en Génesis nosotros teníamos un cielo y una tierra y nosotros estábamos viviendo en la tierra, no vivíamos en el cielo, vivimos en la tierra. Entonces en Apocalipsis supongo que va a ser lo mismo, porque la Biblia nos dice que Dios nos cuenta al final, desde el principio. Y entonces al final nos está hablando de una tierra nueva y de un cielo nuevo. Y entonces yo pienso que lo que vamos a hacer es vivir en la tierra nueva y que Jesús va a estar viviendo ahí, habitando con nosotros, allí en la tierra nueva, como habitaba con Moisés en el desierto. Ese era lo que Sí, quería decir. así lo dice la palabra de Dios. Sí, 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 va a haber una tierra nueva, cielos nuevos, y hay muchas promesas, ¿no? No va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber hambre, no va a haber necesidad de luz, porque el Señor estará con nosotros y Él alumbrará todo. O sea, cosas hermosas, preciosas, fabulosas. Dice la palabra de Dios en Juan 14, ¿no? Dice que Él se fue a preparar morada para nosotros. Y esa morada que se está preparando debe ser algo inmensamente maravilloso. No creo que no la pudiéramos nosotros imaginar como realmente va a ser. Va a ser algo maravilloso, va a ser algo que, pues, imagínense, amados hermanos, el premio de Dios, el galardón de Dios, estar en su presencia solamente, la bendición que va a ser para todos nosotros. Y vamos a disfrutar de toda esa vida justa, ¿no? De toda esa vida bondadosa, piadosa, generosa, de los hijos de Dios. Va a ser algo maravilloso, realmente, ¿no? Solamente quitando la maldad, el dolor, el sufrimiento, la muerte. ¡Wow! Vamos a estar en un lugar hermoso. No sabemos exactamente los detalles porque la palabra de Dios tampoco nos los dice, ¿no? Nos habla y habla en un término, de una forma un poco abierta, ¿no? No es literal, vamos a decirlo así. Pero de que va a ser algo hermoso y maravilloso, lo va a hacer. Y vamos a esperar eso. Y bueno, Pero nosotros... yo quiero comentar algo. Sí. Lo cierto, y tiene razón Leti y también tú, es decir, es tan misterioso el futuro, pero ciertamente dice que nosotros reinaremos. Él viene a este mundo a reinar. Y así como nosotros a veces pensamos un cielo y el cielo como arriba de las nubes, pero también es cierto que Él nos habla del otro lado del sol. Entonces, eh, Él es Dios, y yo creo que lo que único que podríamos nosotros descansar es que donde Él está el cielo. De hecho, cuando desechó a Adán y a Eva, los desechó, y sí, obviamente, de un lugar terrenalmente, de una localización, de algo geográfico, pero los desechó de Él.
y nosotros estamos ya en el cielo porque estamos con Él. Y aun cuando seamos trasladados, sea en un nuevo paraíso como fue el Edén, o sea del otro lado del sol, la verdad es que para nosotros vivir es Cristo. Él es la luz, Él es el cielo nuevo, Él es nuestra tierra prometida. Y aunque también sé que abrazamos con todo corazón, como decía mi esposo, esto es escatología, los tiempos futuros, para nosotros el futuro es presente, porque nosotros ya estamos en Cristo, y acuérdense que Cristo es la culminación de todo. Y aunque esperamos otras cosas, Él es el cumplimiento de todo, y bien hacemos en sentirnos contentos en esto. Claro que cosas queremos que pasen, el dolor se vaya, la muerte se vaya, pero debemos aprender a vivir hoy en la plenitud de estar, de haber conocido a nuestro Salvador. Ya fue a la cruz, ya resucitó, ya vivimos en Él. Lo demás sigue siendo ganancia. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, esta doctrina del juicio final es una doctrina fundamental, nos lo enseñaron, y obviamente si este tipo de doctrina obviamente es fundamental, es importantísima para que tú y yo estemos meditando en ella, amados hermanos, y descansemos en Cristo, vaya. Nos tomemos de su mano, gocemos su presencia en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, y vivamos de acuerdo a su justicia. Y pues las obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas, las hacemos en Cristo también. O sea, todo es Cristo, pero es importante meditar y saber que estamos en Cristo, porque esas parábolas del juicio final que hablan tanto de que va a echar a unos a un lado y otros a otro, pues le habla a cristianos o le habla a personas que creían que estaban ahí, ¿no? Y eso es algo también muy, muy, muy fuerte en la que tenemos que ocupar nuestro tiempo y meditar en esto. ¿Realmente estoy en Cristo? ¿Realmente estoy siguiendo a Cristo y viviendo conforme al reino, pues sí, a los principios del reino de los cielos? ¿O no? Porque hay un juicio y yo tengo que estar claro que voy a estar en ese lugar hermoso con mi Señor, rescatado, salvado y librado del juicio eterno o del juicio de la condenación, ¿no? Dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces nosotros estamos en Cristo, estamos libres. Por ahí le preguntaban al pastor Aarón, ¿qué va a pasar cuando la tribulación y cosas así? Y él contestó, dice, ¿tú piensas quedarte? Porque yo no, dice. O sea, yo pienso irme con el Señor, o sea, cuando Él venga, ¿no? Porque obviamente habla la Biblia de que va a haber otro tiempo, que va a haber 1000 años y que va a haber otra oportunidad y que nos van a sellar y cosas muy tremendas. Pero dice, no, ¿tú piensas quedarte? Pues no, vive conforme y de acuerdo a lo que Dios pide en tu vida, para que no tengas duda de que te vas a quedar y vas a tener otra oportunidad, sino que ya estás en la oportunidad, estás agarrado de Cristo y Cristo es tu boleto, vamos a decirlo así. Ese es el pase. No nos soltemos de Cristo. Es tarde, amados. Les doy gracias por estar conectados. Dios los bendiga. Padre amado, Dios poderoso, te doy gracias, amado Señor. Gracias por tu palabra, por tus promesas, por tus principios. Gracias, Señor amado, porque tú fuiste a la cruz. Tú pagaste, Señor, por nuestro castigo, Señor, para liberarnos y darnos perdón de pecados, amado Padre. Tomaste nuestras iniquidades, Señor amado, nos libraste, nos diste tu justicia y hoy tenemos tu justicia, amado Padre. Hoy podemos decirnos justos o santos, porque tú nos diste la santidad o la justicia, Señor. La encontramos en ti, tú también nos limpias de toda maldad, amado Padre. Tú haces todo, Cristo bendito. Es por eso que te damos la gloria, es por eso que te damos todo el honor y la adoración y la alabanza, Señor, y nuestra vida, amado Padre. Mi vida es tuya, Señor. Yo sé que mis hermanos piensan lo mismo, sabemos todos, Señor, que tú eres el rey, tú eres el dueño, tú mandas, tú tienes el plan. Nosotros solamente, Padre, estamos pues disfrutando de todas las bendiciones que tú nos has dado, Dios, y que nos tienes planeadas para el futuro. Ese futuro hermoso y precioso en ti, en tu presencia, sin ningún temor, sin ninguna condenación, no, Padre, al contrario, confiados, sabiendo que en ti, amado Padre, hay plenitud de vida desde hoy y para la eternidad. Una eternidad que tú nos prometes, Padre amado, y te damos gracias, porque en verdad nuestra mente es muy finita, no entendemos muchas cosas, Señor. Pero cuando hablas de eternidad, amado Padre, sabemos que hay cosas que, como dice tu palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo.
son las cosas que tú has preparado y vas a preparar y tienes preparadas para cada uno de nosotros. Te pido que bendigas a mis hermanos, Dios. Bendice sus casas, amado Dios. Bendice su salud, amado Padre. Bendice sus trabajos, amado Señor. Bendícenos, amado Señor, en nuestras relaciones en la casa, en todos lugares, Señor, con todas las personas que nos relacionamos, Padre, que tú seas glorificado. Muéstranos, enséñanos, ayúdanos también, Padre, a tomar las decisiones correctas, a ser valientes y esforzados y hacer lo correcto, Señor. Queremos reflejarte, Padre, y ese es nuestro llamado y también nuestro propósito. Así que bendícenos, amado Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Gracias.